Entonces, la primera pregunta al respecto es que, ¿qué entienden ustedes por cultura? ¿Qué es la cultura? Y por tanto, ¿qué podría ser para ustedes la cultura escolar? Puede ser por el chat o puede ser por la, Audio. por audio. Dígame, no, ¿qué es la cultura? Profe, eso me acuerdo de una pregunta que nos hicieron como en primero o segundo año y hablamos un montón de aspectos, dentro de ellos las tradiciones, eh, o sea, abarcaba desde la alimentación hasta todo, digamos. ¿Ya? Pero me acuerdo de, bueno, tradiciones principalmente. Ya, perfecto. Tradiciones, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser aparte de las tradiciones? ¿Qué es la cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Tiene mucha relación con todo lo que abarca o todo el contexto que aborda lo que está viviendo el niño en el ámbito escolar. O sea, yo me acuerdo que en la práctica nos señalaron mucho la influencia que tiene el grado de vulnerabilidad que maneja el colegio, las instalaciones, los recursos, todas esas cosas que de alguna manera interfieren con el aprendizaje que logra el niño, tanto también pueden ser los reglamentos, las condiciones, no sé si va por ahí, pero me acuerdo que iba muy relacionado. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra idea o algo distinto, como está Dylan? Algo distinto con respecto a la cultura. Romina, Daniela, Fran, Dylan, Abraham, Carmina. Hola, ya voy a decir. Para mí es como las costumbres, como lo que hacen los niños, no sé, una cultura podría ser representarse en cómo se saludan, en cómo visten, en cómo cómo se relacionan con el profesor, cómo se relacionan con su espacio físico. Cultura es como las costumbres y como conductas igual que adoptan. Perfecto, perfecto. Oigan, y otra pregunta. ¿De qué manera influye la cultura en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Profe, ahí yo creo que se ha dejado un poco de lado lo que es cultura, ya que el currículum en el fondo es estandarizado a nivel nacional. Entonces, bueno, eso es algo que se conversa habitualmente, que no se ocupa, digamos, la cultura, los conocimientos, las tradiciones locales o las posibilidades locales dentro del currículum, digamos, como para hacerle más sentido. Desde ese lado Perfecto, y eso, lo que usted acaba de señalar, es bastante interesante. Yo, dentro de las cosas que estoy haciendo durante esta cuarentena, estoy leyendo este librito que se llama El conocimiento oficial, la educación democrática en una era conservadora, perdón. Y este libro es de Michael Apple y lo que nos dice principalmente es que muchas veces el currículum oficial o el currículum establecido en cualquier disciplina, bajo una mirada o bajo un contexto más, en el contexto actual que prima en los modelos educativos actuales, sobre todo desde el punto de vista capitalista, liberales, es que los contenidos más bien trascienden a lo que son las propias culturas y vienen determinados por grupos de intereses. Y por tanto, evidentemente, en muchas ocasiones el currículum se centra en un grupo determinado de sujetos, pasando por alto la cultura, con todos los elementos que ustedes indican de cultura, tradiciones, costumbres, eh, rituales, etcétera, que tienen las propias culturas y que muchas veces nosotros podríamos señalar, bueno, eh, efectivamente el currículum, hasta qué punto satisface la propia cultura, independiente que todos seamos de un contexto determinado. Y eso, en definitiva, de una u otra manera, viene a tensionar o tensiona los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, a quien le interese, cuando hablamos de este tema, se señala que el currículum en sí muchas veces es determinado por estos grupos de intereses o los stakeholders que se llaman, ¿ya? Y esos elementos y esos sujetos son los que vienen a determinar en sí o vienen a instalar un discurso pedagógico en función de ciertos elementos o ciertas necesidades. Y por tanto, evidentemente,
muchas veces la cultura no está asociada o muchas veces no es considerada para el establecimiento de un currículum. Pero ¿de qué otra manera, independiente del currículum, de qué otra manera influye la cultura en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Vamos, profesores, vamos, profesor. Es que al fin y al cabo, con todo lo que hemos mencionado, influye, yo personalmente encuentro que influye como profundamente en el aprendizaje porque todo va a crear como, ay, estoy súper mala con las palabras, pero el contexto que le brindemos a un niño va a interferir directamente en su aprendizaje. Es como comparar de alguna manera los recursos que presenta un colegio particular versus los recursos que presenta una municipal. Van a ver, esas son las variables reales, o sea, los contextos que yo le presento al niño, porque al final los aprendizajes van en base al currículum que muestra el ministerio, o sea, quieren lograr lo mismo, pero ¿por qué en un lado es más efectivo que en el otro? Es por el contexto que yo le planteo. Uy, qué interesante eso. Y eso surge otro concepto bastante interesante ahí, que es el capital cultural y además el capital social. Y por tanto esos dos elementos vienen a establecer también de por qué en algunos contextos, independiente que tengamos el mismo estímulo, las brechas van a seguir aumentadas. Y evidentemente el contexto, como parte de la cultura, influye directamente, pero ¿cuáles son aquellos elementos? ¿Cuáles son aquellos elementos que podrían ustedes señalar y que dice, bueno, cómo se traduce esta cultura en las prácticas pedagógicas, fundamentalmente? Y cómo las prácticas pedagógicas van influyendo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se van articulando esos dos elementos, esos dos conceptos, desde las prácticas pedagógicas hasta y cómo estas prácticas pedagógicas pueden considerar o no la propia cultura. Vamos, ¿quién se lanza? ¿No? Bueno, lo que vamos a ir viendo ahora, en definitiva, son algunos de esos elementos. Pues cómo entonces las prácticas pedagógicas, entendiendo esas formas de proceder de los profesores, van siendo influenciadas y cómo además también estas propias prácticas van siendo moldeadas en los contextos a partir de las culturas y por qué es tan interesante e importante considerar la propia cultura de un establecimiento independiente de los lineamientos generales que se puedan establecer. Y por tanto, la única manera o uno de los elementos que nos permita propiciar ciertos aprendizajes o aprendizajes que sean efectivos y reales es considerando estas culturas que son distintas, porque evidentemente las culturas también son parte de las costumbres son parte de los seres humanos. Y por tanto, lo que vamos a empezar a ver hoy día es identificar aquellos elementos esenciales de la cultura escolar y analizar también aquellos resultados del contexto nacional. Es decir, cómo aquellos elementos del propio contexto nacional nos van determinando que nuestra cultura escolar en general tenga una determinada forma de movilizarse. Y en ese sentido, algunos contenidos esenciales que vamos a ver hoy día son la definición de cultura escolar que ustedes un poco ya han ido señalando, cuáles son aquellos elementos de la cultura escolar y esos resultados de la cultura escolar. Y por tanto, uno podría señalar acá también de que evidentemente las pruebas estandarizadas, al ser estandarizadas, homogéneas para todos los sujetos no consideran las propias culturas individuales. Si bien se ha ido avanzando, se han ido determinando y generando más brechas que acercamientos con respecto a los resultados que uno podría visualizar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, esos resultados de la cultura escolar, lo preocupante, bajo mi perspectiva, es que muchas veces son considerados, la mayor parte de las veces son considerados para la toma de decisiones. Y eso es lo complejo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Por favor, si alguien me quiere interrumpir, que me lo señale, no tengo ningún problema. Así que esto se va transformando más bien también en un diálogo. Y por tanto, ustedes ya inicialmente habían señalado, bueno, qué es la cultura escolar. Y salieron algunas ideas como tradiciones,
se considera el contexto, el entorno del sujeto, las costumbres, las formas de interactuar, y yo agregué otras ideas, como por ejemplo los rituales, los ritos, que son propios también de los establecimientos educacionales. Esos elementos dan vida y dan cuerpo a la cultura escolar de los establecimientos educacionales, y por tanto, la primera tarea que nosotros ya fuimos visualizando, un poco lo que ustedes ya fueron respondiendo hace un rato. Lo que nos quedó pendiente, sí, es, bueno, cómo se relaciona la cultura escolar con la educación física. Vamos, las y los quiero escuchar ahí. La tercera pregunta. Creo que... Profe, perdón. Abraham y después Carola. Ah, ya, vale. Creo que también depende mucho de qué tan, a ver, qué tan influyente sea la escuela, o, a ver, no, no es la palabra. O sea, qué tanto apoyo le da la escuela a la asignatura de educación física como tal. Dependiendo también de la escuela o de sus objetivos en cuanto al aprendizaje, creo que depende mucho de qué tan influyente sea la educación física de los alumnos o no, dependiendo de la cantidad de horas que se le otorgue, de los talleres extraescolares que ahora está, bueno, hasta hace poco estaban muy fuertes, y de qué tanto preparan a los alumnos en la educación del cuerpo, en la educación física como tal, y no solo actividades porque sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Quién más? Carola, usted tenía una idea. Sí, más o menos lo mismo, digamos, pero también pasa por el contexto, digamos, porque hay colegios o no sé, esto de la cultura que decía anteriormente, del contexto cultural, contexto social, que hay unos colegios que, digamos, se quedan principalmente con fútbol, qué sé yo, porque el contexto de los alumnos, el fútbol está más marcado, tiene más importancia el contexto familiar, qué sé yo. Y hay otros colegios que le dan mucho más énfasis a, no sé, en el caso personal mío, la gimnasia y el atletismo eran lo principal, digamos, jamás se jugó fútbol, o sea, no, porque colegio alemán, digamos. Entonces, ahí veo que hay una relación directa con la educación física, digamos, todo lo que uno vio está completamente relacionado a la cultura del colegio, digamos, lo que le influye. No sé, me imagino que será eso lo que hizo que fuera tan distinta mi educación, digamos, la de mi hijo. Ahí, bueno, ahí hay dos ideas que usted ha planteado bastante interesantes. Una, en función también de los propósitos que tienen los establecimientos educacionales. Hay establecimientos educacionales que declaran explícitamente el trabajo de educación física en la visión y la misión y los objetivos educativos de sus proyectos educativos por dentro, ¿ya? Y eso es una idea que no hay que dejar de lado. Y por tanto, y eso también se relaciona con lo que planteaba Abraham, cuando hay una valoración de la clase de educación física, de la educación física, o epistemológicamente de la motricidad humana, evidentemente hay una consideración mayor y la educación física puede contribuir de mejor manera a la cultura escolar. Eso es uno. Y lo otro elemento que no hay que dejar de lado es algunos puntos que vimos nosotros en primer año y que apuntan a lo que señala Carola con respecto a la didáctica 1, perdón, y que apunta Carola con respecto a lo que indicaba en función del propio profesor. Porque puede ser que un profesor, evidentemente, no se aloje en un gran establecimiento con un gran departamento, pero sí nos vamos a encontrar con aquellos sujetos que le transmiten el propio sello personal de la clase de educación física al mismo establecimiento. Y ahí surgen otros elementos de la didáctica 1 que ya habíamos conversado y que son, la identidad profesional, otro, las teorías implícitas del profesor de educación física, y otro elemento, estos modelos pedagógicos vinculados a la educación física y que van imprimiendo cierto sello a las propias culturas, ¿ya? Y por tanto, muchas veces la propia cultura vinculada a la educación física del establecimiento está íntimamente relacionada con las características de un profesor, o las formas que tiene un profesor de proceder. Y evidentemente con respecto a eso surgen una serie de ejemplos y que seguramente ustedes en su quehacer como escolares pudieron ver
de qué manera los sujetos van influyendo y van rompiendo estas culturas y las van transformando en función de las propias personas. ¿Y por qué? Porque a la larga las culturas también son construidas y son elaboradas a partir de los propios sujetos. ¿Qué otra idea pueden levantar con respecto a cómo se relaciona la cultura escolar con la educación física? Romina, Macarena, Fran Lo Plaza. relaciono también con la relación que tiene cada ser con su propia corporalidad. Por ejemplo, no sé, en un colegio quizás de puros hombres, van a atender a los deportes colectivos, los deportes de contacto, pero más de como, no sé, violencia o cosas así. Mientras, no sé, por un colegio de mujeres, quizás las mujeres van a atender a la expresión o a acercarse más entre ellas, o, bueno, esto es muy hipotético, pero eso, como la proximidad que se tiene entre los alumnos y también el propio conocimiento que tienen de sí mismos, y eso igual lo trae la cultura escolar, que de pronto, no sé, hay colegios que andan separando a los niños, que andan muy abrazados, qué sé yo, o en otro es algo normal. Entonces, creo que también influye en la educación física eso, la relación de la corporalidad. Y sumando a lo que decía Carola y los chicos, como de qué deporte se le da como importancia, es igual está directamente relacionado con la infraestructura de los colegios. Que en un colegio quizás de más recursos va a tener pista atlética o va a tener una piscina, mientras un colegio más vulnerable va a tener con suerte una cancha de cemento. Perfecto, y por tanto señalamos también otra idea, que en el ámbito nuestro, educación física también tiene que ver con las formas de entender el cuerpo. ¿Cuáles son las concepciones de cuerpo, principalmente que se tienen en la educación física para también entender por qué se dan ciertas culturas escolares? Y por qué las culturas escolares también, y las propias culturas también en la educación física, van teniendo ciertos comportamientos y los sujetos que son parte de esa cultura se comportan de alguna determinada manera. ¿Ya? Rosita, Sofía, si algo se me queda en el tintero, me lo indican por favor, alguna idea que quieran señalar, igual me la señalan. Sí, yo estaba pensando que las mismas cosas que han dicho se pueden traducir a algo mucho más tangible, que lo vamos a ver cuando aparezcan los componentes de la cultura escolar, pero ahí todas las ideas como muy quizás abstractas, lo que decían de el objetivo que tiene el colegio con respecto a la educación física, el profe decía eso está en el programa educativo o en el PI, o esas cosas se pueden llevar a algo concreto que es parte de los componentes de la cultura escolar. Perfecto, gracias Sofía. Rosita. No, ¿aló? Ah. No, profe, siga nomás. Me meto cuando tenga algo que decir. Vale. Y algunos elementos, muchachos, algunas definiciones de cultura que vamos a ir viendo ahora, son bastante interesantes porque a la larga también te dice que la cultura escolar no solamente está compuesta por situaciones que son escritas, tangibles, como señalaba Sofía hace un rato, sino que también, además, está conformada por situaciones invisibles, poco tangibles. Y ahí, Dill y Peterson lo que señalan es que, bueno, normas que no están escritas, algunas expectativas también desde los profesores, desde la comunidad con respecto al rendimiento de los estudiantes, también son parte de la propia cultura de los colegios. Y además también otro elemento es cómo se sienten los profesores o cómo nos sentimos los profesores dentro de estos establecimientos educacionales también son parte de la definición de una cultura. Otra definición también nos dice que la cultura son aquellos patrones de significado, valores, normas, creencias, ceremonias. Por ejemplo, yo cuando era más pequeño, hace mucho tiempo, todos los días lunes, en la mañana, se cantaba el himno nacional. Y importantemente ese ritual, la Carola me dice que ya también, y se cantaba el himno nacional. No alcancé a cantar el himno nacional con todas las estrofas completas, o si lo hice no me acuerdo, ¿ya? Pero ahí hay un ritual, hay ceremonias. Otra ceremonia en los colegios era que después de en mi colegio al menos, después de cada competencia deportiva del fin de semana, se llamaba adelante a todos los niños que habían participado con un buen rendimiento, un mal rendimiento, pero que habíamos representado al colegio en algún evento deportivo, recreativo o cual sea. Y por tanto había un reconocimiento. Esos elementos que son estas rituales y estas conductas repetitivas que se van traspasando
de generación en generación también constituyen y son parte de la cultura. Ahora, piensen ustedes también en qué rituales, ceremonias, de una u otra manera, ustedes fueron viviendo año a año en sus propias culturas escolares. Y esos elementos también son parte de la cultura, ¿ya? ¿Qué tradiciones? A ver, ¿qué elementos, qué ceremonias pueden ustedes señalar, incluso que hayan visto acá en la Escuela de Educación Física? ¿Abraham? En el liceo, bueno, desde la básica, siempre nos formábamos después de cualquier recreo y nos iban mandando en filas hacia las salas. Ya, perfecto. Nos ordenaban en 1, 2, 3, 4, 5, hasta que teníamos la distancia y nos mandaban curso por curso a las salas. Perfecto. Oiga, y en educación física, ¿qué rituales, ceremonias, tradiciones reconocen ustedes? Y que pueden decir, oye, ojo, esas cosas se van repitiendo año tras año y que uno se las puede transmitir incluso a los más pequeños o quienes han tenido la posibilidad de interactuar con hermanos mayores en los colegios, también son situaciones que van coincidiendo. Desde la educación física, ¿cuáles son aquellos elementos que más se repiten dentro de una cultura? Que no se realizan clases de aula. ¿Ya? Perfecto. Educación física se tiene la percepción de que es la clase afuera, por lo tanto es muy extraño o nadie percibe una clase dentro del aula en educación física, Ya, pero o eso, por lo menos en mi colegio. ya, eso le voy a preguntar, eso puede ser una parte de su cultura propia, de la Sí, vida en el colegio. Ya, claro. qué otro elemento más en educación física? A ver, Los camarines, la ida a camarines. ya, es un ritual, a ver, cuéntamelo. Es como lo típico, no sé. es- sí, puede ser un ritual, tal vez, no lo sé. El bañarse o no. Yo, yo creo que parte de la cultura ya tipo nacional era el separarnos según sexo. También, evidentemente, yo también estaba pensando eso cuando Macarena señalaba el tema de las clases de educación física, la ida para camarín y todo el tema. Evidentemente, realizar clases por sexo también es parte de la cultura. Y se dan cuenta que También muchas veces, dígame, que las niñas se iban a hacer gimnasia artística y los hombres se quedaban jugando fútbol. bueno, y ahí Y eso también es interesante porque a la larga, cómo la propia cultura también va rompiendo incluso los elementos del currículo, la distribución de los contenidos. O sea, ¿por qué las niñas tienen que hacer gimnasia? ¿O por qué las niñas tienen que hacer única y exclusivamente danza? Porque son situaciones, rituales que son propios de una cultura determinada. Profe, ¿Rosita? ¿me escucho? Sí. Es que ¿Anda en moto? justo ¿Anda en moto? pasó una moto. Ah, yo sé que usted anda en moto. Que yo iba a hablar de eso, que a mí en la práctica intermedia me pasó el tema como sexista, y ahí uno se va dando cuenta que al tiro las diferencias de cultura que tiene uno, como casi que la identidad, con la cultura que tiene el establecimiento, porque a mí me pasó y yo estuve muy incómoda en un establecimiento que tenía esta cultura sexista, separatista, entonces ahí uno se da cuenta al tiro, que creo que al comparar, uno se da cuenta al tiro de aquellos elementos que distingue una cultura de otra. Daniela, gracias Rosita, y evidentemente romper esas culturas es muy complejo porque son culturas que se van traspasando de generación en generación y son a la vez son redes muy sólidas de ideas que se van concretando. Ahí Daniela también indica que ella estuvo en la práctica inicial en un colegio evangélico y se rezaba en todos los recreos. Y evidentemente para quien viene de afuera y no reconoce la cultura, muchas veces estas situaciones llegan a ser más bien chocantes o muy extrañas y poco cotidianas, ¿ya? Y evidentemente es ahí la justificación de que por qué en los procesos de práctica, o los momentos de interiorización, de observación del curso, son fundamentales. Deben ser primordiales para entender al menos la cultura en la cual yo me voy a insertar. Y otro autor, Chain, el año 85, señala que las organizaciones tienen muchas veces estos rituales, creencias, valores, normas que ya habíamos mencionado anteriormente, no necesariamente siempre deben estar escritos, ¿ya? Y a la vez, y como no están escritos también, de igual manera los participantes de una propia cultura, de una comunidad,
de igual manera saben descifrar esos mensajes e interactúan en función de la cultura a pesar de que no esté reglamentada, ¿ya? Porque hay normas que se van, insisto, se van estableciendo. Por tanto, aquellas definiciones en esta diapositiva podemos ya encontrar y vamos vislumbrando cuáles son aquellas definiciones de la propia cultura, de la cultura escolar. Y lo que nos da este mapita, principalmente, perdón, estoy haciendo puras tonteras, ahí sí. Ya no se ve, no sé si ustedes lo ven, lo que está proyectando el profe. ¿Ahí? Lo veo. Yo no Sí, veo, yo yo lo le veo veo. la cara al profe. Ah, Yo lo voy a veo bien. buscarlo. ¿Ahí sí? Ya. Ay, sí, ahora sí. Claro. No, y entre ver mi cara y ver el esquema, mejor veamos el esquema, ¿ya? Y por tanto, por otro lado también, estos procesos de cultura escolar están sujetos a cómo los procesos de mejora, a medida que yo voy entendiendo la cultura y cómo la cultura apunta al aprendizaje, inevitablemente e indudablemente podemos considerar otros elementos. Por ejemplo, dentro de la cultura también, lo que nos propone acá cuando hablamos de una mejora y participación para el aprendizaje, es que se considera la inclusión escolar, ¿ya? Una cultura escolar inclusiva, por tanto, que invite y que se indique la inclusión de cada uno de los participantes atendiendo a la diversidad del colegio. Otro elemento también que te indica es que la gestión, es decir, aquellos líderes pedagógicos que hacen gestión en los colegios, deben apuntar también al aprendizaje. Es decir, la comunidad educativa debe tener como propósito, como misión, apuntar al aprendizaje, no a otro elemento, ¿ya? Y por tanto, además también, por eso en los documentos que va levantando estos dispositivos, en forma de documentos que va levantando el gobierno, los gobiernos de turno y el ministerio, por tanto, te va señalando la importancia que tiene para los contextos educar en función a la diversidad. Porque evidentemente, cuando la cultura está compuesta por muchos actores y por tanto sesgarse o apuntar a un solo tipo de estudiante lo hace muy complejo porque solo algunos aprenden. Y por tanto, la gestión no está centrada en el aprendizaje, sino que más bien uno podría decir, bueno, la gestión escolar y la gestión de los procesos educativos, la respuesta de la escuela para el aprendizaje apunta más bien al rendimiento, ¿ya? Yo en mi época escolar, ya de enseñanza media, estudié en un colegio municipal, en mi querida y lejana Punta Arenas, y voy a señalar este ejemplo porque es bastante interesante. Este colegio municipal hacía pruebas de selección para ingresar a primer año medio. Y tenía 3 cursos por nivel, con un máximo de 35 estudiantes por curso. Por tanto, en promedio entraban alrededor de 110 estudiantes, 115 estudiantes a primero medio, y eso eran los que se mantenían hasta cuarto año medio. Pero el nivel de selección era súper riguroso, y por tanto no todos entraban, y por tanto los puntajes de PSU, de CIMSE, eran sumamente elevados, porque los procesos de selección ahí eran sumamente rigurosos. Y por tanto, por mucho que fuese un establecimiento municipal, de tal manera apuntaba más al rendimiento más que al aprendizaje. Porque la selección implicaba que dentro de ese grupo, de esa muestra, entraban los mejores. Y no apuntaba a una educación para todos. Y por tanto, la cultura escolar en ese sentido era muy competitiva desde el punto de vista incluso académico. Porque, insisto, la gestión, más que estar centrada en el aprendizaje, estaba centrada en el aprendizaje. Y que bueno, es la realidad de la gran mayoría de los establecimientos educacionales en Chile. Y por tanto, por eso muchas veces, o por eso también hace mucho sentido esta ley que permite la selección de los estudiantes a partir de la tómbola. Sin selección, sin proceso de selección. Porque esos procesos de selección, independiente de que atiendan a un sector o a un tipo administrativo de establecimientos educacionales, de igual manera sigue manteniendo las brechas en educación. ¿Por qué? Porque los procesos de mejora, insisto, están puestos en rendimientos y no en aprendizaje. Cuando los procesos de la cultura escolar están en función del aprendizaje, se consideran otros elementos. Por ejemplo, el clima socioemocional, la importancia que tiene el clima del aula, y eso ya lo señala el marco para la buena enseñanza, tanto en educación parvularia como en educación regular.
y por tanto, eh, evidentemente, con esos elementos centrados en el aprendizaje, nos van determinando y nos van entregando pistas de que una cultura escolar debe atender mucho más allá del rendimiento educativo. Preguntas, dudas, consultas. Sí, yo tengo una pregunta. Esto, el enfoque que se le da un poco, ¿se pone desde el colegio o uno también como docente puede darle su enfoque como más personal en su clase o es algo mucho más macro desde el colegio? O sea, evidentemente lo que nos dice la literatura es que estos elementos desde el enfoque son parte principalmente desde cómo el colegio entiende y traza sus propósitos institucionales y la concepción de aprendizaje que tiene. Sin embargo, yo lo he repetido en innumerables veces, lo que cobra mayor relevancia hoy en día también, o los actores que cobran mayor relevancia, es que lo que cobra mayor relevancia son algunos actores claves y se llaman los líderes pedagógicos. Y por tanto, en los colegios, en los establecimientos educativos, usted puede identificar ciertos líderes pedagógicos que son desde la gestión escolar y desde la gestión del currículum, cómo van movilizando y cómo van movilizando a los actores de la comunidad para propender al aprendizaje más que al rendimiento. Ahora, evidentemente, van a haber situaciones particulares donde incluso profesores, aunque no tengan un cargo de gestión, puedan ser reconocidos también como líderes pedagógicos y que movilizan a sus colegas. ¿Ya? Por tanto, ¿Profe? dígame. Pero ahí viene como lo perverso del sistema, porque en realidad el profe o el que gestiona la escuela, digamos, responde a un sistema mayor que es el Ministerio de Educación y las directrices de este. Entonces, yo creo que es bastante de espada y pared, digamos, la cosa. Están muchos entre la espada y la pared, o que algunos se pueden arrancar o se les juegan por una cosa que es mucho mejor, digamos, concentrarse en el aprendizaje, etcétera, pero desde arriba viene todo, digamos, dado la poca independencia que tienen los directores, la poca independencia de cada uno por digamos, todas las pruebas estandarizadas y lo que conocemos. Entonces, es difícil hacer un cambio si no eres, digamos, una parte fuerte en el asunto, creo yo. Por eso yo insisto en la idea de los líderes pedagógicos. Estos actores que son clave en los sistemas educativos son fundamentales siempre y cuando tengan un propósito común, son fundamentales para movilizar a las escuelas. Y a partir de eso hay experiencias bastante interesantes con respecto a cómo las escuelas han ido mejorando en un periodo de tiempo. Hay documentos, experiencias prácticas, de buenas prácticas de gestión en los establecimientos educacionales. Y además también en función de eso, uno podría señalar de que el profesor de educación física o profesora de educación física tiene todas las herramientas necesarias para constituirse en un líder pedagógico. Vean ustedes la historia cercana de los establecimientos educacionales. Hoy en día es mayor el número de profesores de educación física que son directores de establecimientos educacionales. Hoy en día es mayor el número de profesores y profesores de educación física que son jefes de UTP. Y por tanto, vean ustedes las características que establecen o que tenemos los profesores de educación física para liderar ciertos procesos. Hay una profesora en la universidad que se llama Carmen Montesino, que es quien dirige el centro de estudios que se llama Líderes Educativos, ¿ya? Y esta profesora estaba estudiando sobre cuáles son aquellas prácticas que tienen los directores de colegios municipales que han mostrado mejoras en el rendimiento en distintas pruebas estandarizadas, principalmente CIMSE. Y entrevistó y está entrevistando a 11 profesores de educación, a 11 directores de colegio. Esa era la muestra, el N. Y lo que establecía ahí es que lo comentó en una oportunidad, que le llamaba la atención
de que un número considerable, estamos hablando 3 o 4, sean profesores de educación física, directores de establecimiento y que presenten mejoras. Y ahí se dio cuenta de que los profesores de educación física teníamos habilidades particulares que se adquieren solo en la formación de educación física y que te permite de una u otra manera negociar ciertos elementos y movilizar a las comunidades educativas en función de la mejora del aprendizaje. ¿Ya? Por tanto, la respuesta de Macarena, evidentemente hay líderes pedagógicos que si están instaurados, idealmente, ojalá sean así, pero además también hay sujetos que son parte de la cultura y que de igual manera movilizan gente y movilizan recursos, y por tanto también pueden constituirse como líderes pedagógicos, no explícitos en un cargo, pero igual son gente de alta influencia. Profe, ¿Sí? lo que yo quería decir ahí es que normalmente cuando definimos cultura escolar, decimos que es como lo que hay en común, pero para que haya mejora y para que la cultura escolar sea como un proceso más dinámico para llegar a esa mejora y a ese modelo que es como tan ideal que está ahí, tiene que haber alguien o un grupo de personas que tengan una cultura distinta, una visión de lo que es la cultura escolar distinta para que se produzca esa mejora. Y obviamente ahí la administración y la gestión tiene que ser un poco receptiva para que se produzcan esos cambios a nivel general en los colegios para llegar a ese ideal. Creo que más adelante viene la diferencia entre las culturas más rígidas, ¿o no? Sí, más adelante viene, pero evidentemente transformar una cultura es complejo y por tanto, porque además ya vimos que está compuesta por tradiciones y las tradiciones no se construyen de un día para otro y por tanto se debe contar con actores claves, ¿ya? Y acá hay un concepto que seguramente hemos discutido anteriormente, pero tiene que ver también con la concepción de calidad en educación. ¿Cuál es la concepción de calidad en educación que tienen estos actores claves y que propenden a la mejora? Por tanto, una concepción de calidad, insisto, basada en el cumplimiento. Hoy en día en los procesos educativos se establecen dos conceptos de calidad, ¿ya? Y esto no está en la diapositiva y se los quiero señalar. Hay dos procesos de calidad. Uno que está relacionado a la rendición de cuentas, que generalmente el sistema educativo chileno en general ha ido transitando fuertemente en ese proceso. Cuando hablamos de rendición de cuentas es que los establecimientos educacionales, las universidades incluso, institutos de formación técnica, deben ir cumpliendo ciertos elementos y requerimientos del Estado. ¿Qué nos dice la literatura? Que cuando hay un desorden establecido en un sistema en general, los sistemas de rendición de cuentas, la accountability, es mucho más fuerte, es mucho más potente, ¿ya? ¿Por qué? Porque son sistemas que tienden a ordenar y es una rendición de calidad más bien en lo estructural. ¿Qué es lo que nos dice? Hay un informe bastante bonito, bastante interesante del año 2016, que seguramente yo en algunos puntos epistemológicamente puedo compartir o no, pero lo que nos dice la OCDE, al menos cuando hace un diagnóstico del sistema educativo en Chile, te dice, ojo, Chile a partir del año 90 empezó fuertemente a dar en cobertura, cantidad y principalmente cobertura. Hoy en día el sistema chileno ha avanzado de la calidad y la equidad. Incluso la Ley General de Educación establece esos elementos. Y por tanto dice, ya el 2016 señalaba que Chile debe transitar, y ojalá en este último tiempo, desde una calidad basada en la rendición de cuentas a una calidad centrada en los procesos de enseñanza. Una vez que nosotros entendamos eso y quienes dirigen la educación en Chile y quienes dirigen las instituciones escolares estén al tanto de eso y crean que esos procesos de rendición de cuentas, es decir, de qué manera voy tiqueando y voy alcanzando las metas en términos de indicadores, entiendan que ese modelo ya, mi institución y mi organización está preparada para dar ese paso, evidentemente lo que nos queda ahora es avanzar a la calidad, pero entendida en la calidad de los procesos de educación. Centrarse en los procesos, y eso va a implicar de que todos estemos en sintonía con lo que sucede efectivamente en el aula. ¿Ya? Ahora, seguimos hablando de cultura. Y por otro lado también, desde los componentes de la cultura, más allá de lo que veíamos en la diapositiva anterior, uno puede decir que, bueno, están estos conocimientos, están estos estados anímicos
de las personas, porque las personas somos parte de las culturas. Están estas acciones que vamos llevando a cabo y nuestros niveles de desarrollo, tanto personales como colectivos. Y por tanto, todos estos elementos, este conjunto de elementos, se van proyectando en lo que ya habíamos y lo que hemos mencionado reiteradamente durante la mañana, que son las rutinas, costumbres, estilos, creencias, actitudes, incluso valores. Y por tanto, por eso también en educación física, y nosotros ya desde un tiempo tomamos la decisión que en didáctica veamos también la diferenciación entre actitudes y valores, porque esos elementos que son parte de la educación física también son parte de la cultura y vienen a determinar las formas de llevar a la práctica nuestra disciplina. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Romina, despierta. ¿Vamos bien? Sí, Los círculos serían como como lo que dijo que iba a mostrar. Eran como Esos componentes de la cultura. eso. ¿Ya? Y por otro lado también hay otros elementos que son que uno podría reconocer acá dentro de la propia cultura, y hay una definición de los mismos. Normas, escritas o no, o sea, hay normas que pueden estar escritas, que pueden estar reflejadas en los reglamentos de convivencia, en reglamentos de disciplina, que no necesariamente, y hay otras normas que vinculadas también a estos elementos, que no necesariamente se traducen en estos documentos. Y por otro lado también ahí incluye comportamiento, uso de espacios. Yo alguna vez en otra institución de educación superior, y que seguramente más de alguno iba a hacer una práctica por ahí, me tocó ir a supervisar una práctica docente intermedia a un colegio allá en Reñaca, en el Mirador de Reñaca, y me llamó mucho la atención que dentro de la propia cultura, y todos los profesores lo veían muy normal dentro de esa cultura, que la clase de educación física juntaran a todos los cursos de primero y segundo básico, tuviesen en el patio alrededor de cerca de 120 niños de esas edades, delimitaran el espacio con cuerdas, ¿ya? Y entre medio de la clase de educación física venía el recreo. Y por tanto los niños de primero y segundo básico se trasladaban a otra zona delimitada con cuerdas, igual que un corralito con las ovejitas. Y se daba de manera simultánea la clase de educación física y el recreo para todos los estudiantes en ese caso era de séptimo a cuarto año medio. Entonces, y esos elementos eran tan normales que uno mirándolos desde afuera, ese comportamiento, incluso ese uso de espacio físico, que influye directamente en la educación física, porque generalmente se da en esa clase e interrumpía constantemente el desarrollo de una clase. Y los profesores estaban tan acostumbrados a esas rutinas que era sumamente cotidiano. Sin embargo, para los practicantes que venían desde afuera, era una situación sumamente chocante, de descontrol. Y evidentemente era una situación de caos, pero era una norma, la clase se debía realizar en esas condiciones. ¿Sofía? Profe, sí, es que otro ejemplo sobre el comportamiento y el uso de los espacios, que hay un proyecto, creo que era en España, no sé si lo he mencionado, pero tiene que ver con la disposición del espacio en el patio para los recreos, que hay muchos colegios que el patio está centrado en la cancha, y por eso en el recreo los que hacen más actividad física son los hombres porque juegan a la pelota y el resto se queda afuera mirando. Entonces lo que hacían era cambiar la disposición del patio y borrar las líneas de la cancha de fútbol y poner distintos juegos como distribuidos en la cancha, y se ve cómo el comportamiento de las otras personas les llama más la atención y utilizan más el espacio y hacen más actividad física y se integran más con otras personas. Entonces también eso encuentro que es parte de la cultura escolar, cómo el colegio dispone los espacios para que los estudiantes se desenvuelvan. No, perfecto. Y evidentemente, bueno, ahí hay una pega de nosotros los profesores de educación física de cómo podemos ir cambiando estos elementos que son de la propia cultura e ir contribuyendo. Entonces, no sé si, Macarena, ahí también le puedo dar un poco algunas pistas a la pregunta que usted indicaba inicialmente, porque hay rutinas también. Uno como profesor de educación física va estableciendo rutinas y además también surge el concepto de buenas prácticas. Y una buena práctica, sin más, va generando la replicación de más buenas prácticas. ¿Macarena, algo que decir? No,
estoy escuchando atentamente. Ya, perfecto, muy bien. Y por otro lado también vamos a encontrar mitos, que son estas narraciones ordinarias, por ejemplo, no sé, en la Escuela de Educación Física estaba, cuando yo entré, estaba siempre el mito que el profesor anterior de atletismo, Jaime Silva, antes, me acordé de un mito, pero se los voy a comentar, para que vean que es parte de la cultura de la escuela. Antes las clases de atletismo se desarrollaban siempre en Sporting. ¿Ya? Yo diría que a partir del 2009, 2010, se empezó a desarrollar en la pista, en el Estadio Elías Figueroa. Bueno, cuando uno llegaba a la Escuela de Educación Física, el mito que se establecía ahí era que el profesor de atletismo, Jaime Silva, en esa época, vivía en los departamentos de las 7 hermanas. ¿Ya? Y por tanto, él estaba pendiente y con binoculares veía quiénes estaban entrenando y quiénes no iban a entrenar, aparte de las ayudantías para la asignatura de deportes individuales y atletismo. Y esos elementos son parte de la propia cultura, pero son mitos. Uno no sabe si efectivamente eso sucedió o no sucedió. Sucedía o no sucedía, pero curiosamente, Jaime Silva, cuando uno llegaba en la mañana, te señalaba, oiga, muy bien, usted vino a entrenar a tal día, a tal hora, hizo tal cosa. Y por tanto, son elementos que se van transmitiendo en la propia cultura y que se van transmitiendo de generación en generación, y no necesariamente esos mitos están escritos en algún documento, ¿ya? Los símbolos, representaciones, logos, etcétera, también constituyen parte de la cultura y las costumbres, ¿ya? Y por tanto, la cultura es mucho más amplia, e insisto, y no necesariamente una cultura debe estar siempre arraigada en un documento por escrito, tal como lo señalaban los autores anteriores. Y acá, y con esto vamos a ir cerrando, porque creo que la clase termina a la 1:30, ¿ya? Para ir cerrando, porque ya me anduvieron pelando por ahí en otro curso, no ustedes, que me pasaba en la hora, ¿ya? Pero lo voy a evitar ahora. Y evidentemente la literatura, y tenemos dos autores, Brown y Dilly Peterson, reconocen dos tipos de culturas escolares, una que son fuertemente promotoras en los aprendizajes, en el rendimiento más bien, y otras instituciones que son positivas, ¿ya? La primera, vinculada principalmente a las promotoras de aprendizaje, es que principalmente el foco está en la evaluación, en la mejora continua de los procesos de aprendizaje, en la relación que se pueda establecer la cultura con los padres y madres de los establecimientos educacionales, es decir, cómo estos actores que son parte de la cultura de la comunidad educativa también están informados y al tanto de los procesos educativos de sus estudiantes, y además también en apoyo de propuestas escolares alternativas, programas de desarrollo. Por ejemplo, uno podría ver el caso de la vinculación que tienen las universidades a través del programa PASE con ciertos establecimientos educacionales, o el programa Beta de la universidad con ciertos establecimientos educacionales. Evidentemente, estos también son propuestas que van apoyando el aprendizaje de los estudiantes. Si se dan cuenta, el foco, insisto, está en la promoción del aprendizaje. Y además también están las otras instituciones con una tipología de cultura escolar más bien positivas, eso es lo que nos declara la literatura, y que te dice que más bien el foco, si bien está en el aprendizaje, pero considera de sobremanera a los actores, ya sea profesores y estudiantes. Y por tanto, dice, la mejora de la práctica depende del conocimiento, experiencia de sus docentes y la investigación. Hoy en día, muchachos, se promueve fuertemente la investigación docente en los contextos escolares. Y eso debe estar fuertemente arraigado, porque a medida que se investiga, es la única forma, y no se refiere a que los colegios y los profesores investiguen a niveles de cuartil 1, cuartil 2 y publiquen en revistas indexadas, sino que la investigación sirva para mejorar la propia práctica. Y por otro lado, ¿Profe? ¿Carola? Sí, respecto a eso, que existen otros lugares o culturas donde se hace mucha reflexión, digamos, reflexionar, que es una cosa que da lata en el fondo, pero sentarse, anotar, pensar sobre las cosas, y yo creo que lo anterior está relacionado a eso, digamos, la investigación en el centro escolar es más ver, pensar, evaluar, pero desde una manera más interna, no con el fin, como decía, de publicar, pero que se produzca esta reflexión constante
y observación constante de las cosas y no la costumbre de que las cosas son porque son y son así nomás, creo yo. Sí, y eso es muy importante porque la investigación-acción que se da exclusivamente, se puede dar en otros contextos, pero exclusivamente surge en los establecimientos educacionales, entiende que las salas de clase, las culturas escolares son sistemas dinámicos y que van cambiando. Y por tanto, en el diseño metodológico a nivel de anillos concéntricos, se va estableciendo mejoras continuas y van avanzando por etapas y surge a partir de eso, de los procesos de reflexión que va teniendo el equipo, el equipo docente del establecimiento. Pero eso va a depender de un buen líder. Yo conozco la experiencia de una escuela en Quillota, que un director, al menos de un director de un establecimiento educacional, tenía instaurada esa práctica, más allá del consejo de profesores, tenía instaurada una reunión de reflexión con los profesores de su equipo docente, y donde no se veían elementos administrativos y de indicadores, sino que se veían elementos centrados en el aprendizaje, en la gestión de los procesos y cómo el aprendizaje puede ir mejorando a partir del conocimiento compartido que va levantando cada uno de los actores. ¿Ya? Y por tanto, piensen ustedes, o piensen en estos dos elementos, las culturas escolares que han ido vivenciando durante su etapa como estudiantes, en su trayectoria como estudiante, ¿a dónde han apuntado? Y eso es una idea que es interesante de reflexionar porque muchas veces las instituciones positivas no son el mayor número de instituciones, las que repiensan el aprendizaje. Y por tanto, imagínese usted como profesor de educación física en un momento a cargo o siendo parte de un departamento de educación física. Los profesores de educación física no solemos conversar. Lo que menos hacemos es dialogar con respecto a nuestras prácticas pedagógicas. Son muy pocos, yo conozco muy pocos contextos en los cuales los profesores de educación física reflexionemos y compartamos experiencias en función de la mejora. Incluso en En la universidad general, hay poco diálogo. es que en general el sistema es bien chaquetero y como bien competitivo, porque cuando uno trabaja codo a codo es mucho más fácil, fluye todo más y digamos se potencia y dejas de hacer malas prácticas que no te has dado cuenta que quizás estás realizando hace mucho tiempo, aprender a recibir críticas. Es tan importante porque es la única manera de cambiar y avanzar, digamos, y eso es mal recepcionado en general, pues es una cosa cultural nuevamente, creo yo. Y evidentemente cuando, yo también lo comparto, y evidentemente cuando uno apunta y tiene como foco, insisto, el aprendizaje, pero del otro, de este caso del niño y el aprendizaje de la comunidad en general, evidentemente hay otra concepción de aprendizaje y evidentemente hay otra concepción de la escuela y en su rol de escuela. Eh, y por tanto la educación física, bajo mi perspectiva, nosotros, ustedes principalmente, ustedes y nosotros, en función de las veredas en las cuales nos toque discutir, debemos apuntar a eso, porque incluso en nuestra disciplina se reflexiona poco. Vean ustedes las instancias de práctica intermedia, perdón, tema sensible, de las prácticas inicial anteriormente. ¿En qué contexto pudieron ustedes haber o escucharon o presenciaron momentos de diálogo entre los profesores de un departamento? Son muy pocas las veces, porque además también es muy rápido el sistema escolar, no te da tiempo. Y yo diría que muchas veces es macabro, no te lo permite. Sí, en nuestro caso fue súper bueno porque los profesores trabajaban en conjunto, eran 2 profesores por sala y siempre había una conversación fluida y no sé si será una excepción que sean 2 y que trabajen súper coordinados, digamos, complementándose y todo. No sé, es la única experiencia que tengo, así que no lo Sí, sé. pero en el caso que tuvimos nosotros, igual son temas de que ellos acordaron. Pues yo, o sea, hablando como para el resto, yo trabajé con la Caro y, y si bien los dos profes trabajaban en conjunto, pero hablando con otros profesores o con otras áreas, no había mucha conexión, fuera de que este niño se está portando mal y la profe jefe tenía que tomar acciones. Mm. O sea, como dice la Caro, entre profes de educación física, claro, conversaban porque tenían que coordinarse la clase, pero así como conexión con otros o algo más allá de cómo lo hacemos mejor, igual era complejo porque
no siempre se está abierto a. ¿No? Y evidentemente, claro, lo importante es que esas sean prácticas y que constituyan buenas prácticas y que esas buenas prácticas se mantengan en el tiempo y que sean sistematizadas, po. Porque por tanto a la larga son más bien acuerdos que pueden estar o no estar, po, ¿ya? Y que muchas veces dependen de las personas, lo importante es que eso trascienda las instituciones.